Muy bien, buenas noches queridos hermanos, a todos los que nos escuchan. Este es un estudio en realidad más que nada pensando en aquellos que tienen hambre de entender la palabra. Y en este día especial, digamos, necesitamos ver a quienes quieren aplicar la palabra. Cuando uno estudia la Biblia, hay varios pasos que uno debe dar. Y el primer paso es la observación, eso es el observar bien la palabra del Señor. El no equivocarse, sino entender todo bien cómo dice la palabra. La segunda parte es el entender qué es lo que estaba queriendo decir, cuál era la intención del autor, especialmente del autor verdadero, que es el Espíritu Santo, que ha dado esta palabra. Y la tercera parte, la tercera actividad que tenemos que hacer es la aplicación. Hemos dicho que hoy vamos a hablar de algunas aplicaciones de Lucas capítulo 11 del 37 hasta el 54. Y ahí ya nosotros el miércoles pasado habíamos hecho un estudio, un entendimiento de algunas palabras, una buena observación y una observación y una interpretación dentro de los límites de nuestro tiempo, que es una hora. Y ahora yo dije que quería hacer alguna aplicación. La aplicación es después de haber extraído los principios bíblicos que nos muestra un pasaje, nosotros necesitamos traer esos principios ahora a nuestra realidad personal. Por eso hacer una aplicación muy general, especialmente así como ahora en el Facebook o así, donde no solamente los hermanos de la congregación pueden verlo, sino muchas otras personas. Yo quiero aclararles que la cuestión de la aplicación tiene que ver con la realidad personal, con una realidad que es muy particular para cada persona. Entonces, yo quizás puedo hacer una aplicación en ciertos casos, muchas veces referidas a mí mismo, porque yo entiendo mi propia realidad mucho más que la realidad, tanto interior como de vida, de cada uno de los oyentes. Entonces yo les recomiendo que usted vea cómo se aplica. Yo también voy a aplicar a otras personas y tratar de que esos principios, lo que necesitamos hacer es que esos principios vengan a cuestionar nuestras propias vidas y nos vengan a enseñar y nos vengan a llevar por un camino de luz, por un camino más efectivo, En realidad, uno de los problemas de los fariseos era que ellos tenían una religión, pero su religión era vacía porque no tenía verdaderos resultados. El hecho de que Jesús les dijera que ellos limpiaran lo de afuera, del plato y del vaso, pero no lo de adentro, implica pues que simplemente era una religión de formas, era una religión de ritos, pero en realidad no cambiaban al ser humano, no lo hacían mejor ser humano que antes. Y quizás al contrario, simplemente estaban como adornando, como pintando exteriormente algo que no había tenido su verdadero cambio interiormente. Una de las cosas que hace Cristo cuando llega a la tierra es que Él nos trae la posibilidad de nosotros, número uno, nacer de nuevo. Al nacer de nuevo, Él pone su espíritu dentro de nosotros y nos hace nacer espiritualmente, Una parte del hombre, podemos decir, es el espíritu del hombre. Y ese espíritu del hombre nace. El espíritu del hombre no debe confundirse con el alma del hombre. El alma del hombre lo constituyen su intelecto, sus emociones y su voluntad.
Pero el espíritu del hombre es ahora una influencia en el hombre que le puede transformar si el hombre desea, si el hombre aplica esa influencia y permite que su alma sea sensible a su espíritu y empieza a ser dirigido por el espíritu. Por eso la palabra habla mucho de andar en el espíritu. Eso es andar en el espíritu, ¿no? Andar en el espíritu no es andar a 10 pisos a 10 centímetros del piso. No, andar en el espíritu es un caminar, un decidir, un hablar, un entender, guiados por el espíritu. Para que nosotros podamos vivir así necesitamos crecer y madurar, ¿no? Necesitamos nosotros darle entendimiento a nuestro espíritu, y nuestra alma y nuestro espíritu tienen que ponerse en sintonía, en armonía, podemos decir. Y es ahí donde el hombre se hace un ser espiritual y puede andar en el espíritu. Y entonces, creo yo, Dios se va a manifestar a los hombres de esta tierra, y los hombres de esta tierra van a ver cómo es Dios y qué es lo que Dios quiere hacer en las personas. Bien, dicho esto, vamos a empezar a leer y a entender. Ya la entendimos el miércoles pasado. Si usted no ha visto la grabación del miércoles pasado, yo le pido que usted la vea. Está ahí también en el mismo canal de YouTube. Y lo que ahora vamos a hacer es aquello que habíamos aprendido en el pasado video, ahora traerlo a la aplicación. Entonces, vamos a ir leyendo espacios, no párrafos completos, y de ahí vamos a tratar de sacar las enseñanzas, ¿no? La aplicación de los principios que nos han enseñado para nuestra vida, para la iglesia, para el mundo, etc. De tal manera que nosotros podamos ver si realmente estamos aprovechando aquello que el Señor tiene a disposición de todo el mundo, que es su salvación, es su espíritu, es su palabra. Eso es aquello que puede aprovecharse, puede ser aprovechado por cualquier persona. Miren, dice así en el versículo 37 de Lucas, el capítulo 11: luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, dice, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de adentro? Este pasajito, bueno, en primer lugar podemos extrañarnos un poco de que Jesús esté una respuesta como bastante agresiva al fariseo que lo invitó a comer. Pero yo estaba pensando en esto y me acordé que en versículos anteriores, hace unos cuantos versículos, ¿no? Por ejemplo, el versículo 15, cuando él echó fuera un demonio y sanó a un mudo, ellos también fueron recontra agresivos. Ellos le dijeron que lo hacía por Belcebú, el príncipe de los demonios. Entonces ellos tenían ya una confrontación seriamente abierta, ¿no? Y a pesar de que Jesús les demuestra que era imposible que él hubiera hecho eso por Belcebú, ellos seguían en contra de él. Entonces, es muy, muy fuerte esto de que un religioso sepa que algo viene de Dios, pero lo niegue. Quizás a causa de sus propios intereses, como era el caso de los escribas, los fariseos, o no sé, cualquier otra razón. Pero ellos realmente tienen una gran responsabilidad, porque ellos no solamente vivían sus vidas para Dios, ¿no? Ellos no solamente eran responsables de su vida, sino que ellos también enseñaban a otras personas.
y ellos eran considerados guías espirituales para los del pueblo de Israel. Entonces, lo que Jesús hace aquí es una confrontación bien directa, bastante fuerte a los escribas y los fariseos. Aquí dice que cuando entró, Jesús no se lavó. Dice, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo, dice, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis, dice, lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, fuerte, ¿no? La palabra. El que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de dentro? Jesús hablando de que era Dios, ¿no? Como hemos dicho, el que nos hace personas físicas, pero también nos hace personas que tenemos un alma y tenemos un espíritu interior. Para Dios no solamente vale lo que se hace exteriormente, Él mira las motivaciones de nuestro corazón. Entonces, una de las cosas que Él critica muy fuerte es que solamente ellos hacían cosas para mostrarse exteriormente. Y la pregunta sería, la aplicación sería, muchas veces la aplicación viene en forma de pregunta, ¿no? ¿Es nuestro evangelio, nuestra vida espiritual, solo de actos religiosos? ¿O realmente está ayudando a que haya verdaderos cambios en nuestros corazones? Esta sería la pregunta. ¿Solamente es lo de afuera lo que está haciendo este evangelio? ¿O realmente está trabajando también en el corazón nuestro? En las intenciones. ¿Nos está ayudando a ser mejores personas en realidad? ¿O solamente nos interesa guardar las apariencias? Nos damos cuenta de que Dios conoce el motivo más profundo de todo lo que hacemos. Podemos ver que en toda la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento especialmente, que es en el testamento que habla del nuevo pacto que Dios hizo con el hombre, hay muchas referencias a que lo que más le interesa es lo que pasa dentro del corazón. La ley nos muestra externamente cosas que Dios quiere que llevemos hacia adentro de nosotros en este tiempo del nuevo pacto. Miren, hay ritos que se hacen en algunas comunidades religiosas, pero estos ritos no tienen ningún valor espiritual, ¿no? Como en este caso de lavarse las manos, porque lavarse las manos en realidad, o bañarse, lo que sea, que podamos decir, es un acto de higiene, pero ellos ya lo habían elevado a una categoría de un rito religioso que el que no cumplía era considerado una persona que estaba transgrediendo, una persona pecadora. ¿Ok? Entonces, vamos a ver exactamente que quizás la pregunta sería para nosotros, ¿no? Mi vida cristiana, mi vida espiritual, ¿está teniendo verdaderos resultados? Dios nos hace hacer ciertas cosas. O sea, las prácticas religiosas que yo estoy siguiendo edifican mi vida, transforman mi manera de ser desde adentro, o simplemente me educan. Miren, la educación es buena. Yo no estoy en contra, pero la sola educación no nos va a llevar a un verdadero cambio. La ley educaba, la ley ponía las cosas externas como cosas externas, pero la ley no podía transformar el interior. Ese es uno de los asuntos de la ley. ¿Es buena la ley? Claro que sí. Es bueno ser educado, es bueno ser amable, es bueno todo eso. Pero lo más importante y lo que Dios busca es que esa amabilidad sea más bien un fruto del corazón. Que yo no sea amable, pero en mi corazón, en mi interior, esté pensando mal de la otra persona, esté juzgando a la otra persona, esté odiando a la otra persona, esté envidiando a la otra persona, ¿no? Entonces,
quita de ser hipócritas, como hemos visto en su acusación más adelante. Yo quiero hablar de personas que piensan que ciertas ceremonias, entre comillas, hechas por tradición, no por revelación. Hay personas que Dios les muestra que hagan ciertas prácticas y Dios me libre de criticar a esas personas. Yo sé que tenemos que hacer ciertas cosas. Es muy probable que muchas de las cosas que hacemos sean tradicionales simplemente y no tengan valor alguno. Pero hay otras que pueden ser valiosas, ¿no? La diferencia está si es que Dios me lo dijo o simplemente estoy haciendo un ritualismo tradicionalista vacío. Entonces, aquí nos habla, por ejemplo, yo quiero ir con ustedes a la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, ¿no? Ya habíamos visto un poco de los Gálatas. Aquí en la carta a los Colosenses, el capítulo 2, versículo 8, dice lo siguiente, el Señor. Mirad, dice, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Habla de que no seamos engañados por medio de filosofías, modos de pensamiento y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, ¿no? Habla de esto precisamente, ¿no? De acciones, de ritos, pero dice huecos, en un sentido vacíos de resultados verdaderos, de resultados espirituales. Entonces, según las tradiciones de los hombres, muchas veces hay cosas que nosotros hacemos que no nos transforman para nada. Hay acciones en las iglesias que se pueden estar haciendo que no tienen ningún valor en cuanto al cambio que podemos tener en nuestro interior. Aquí dice, por ejemplo, que no nos seamos engañados. Dice en el versículo 16, estamos en Colosenses 2:16, por tanto dice, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Aquí dice que nadie nos juzgue en cosas de comida, en bebida. Jesús hizo limpios todos los alimentos, dice, no, porque lo que entra en la boca del hombre, dice él, no lo contamina. Estamos hablando espiritualmente. Obviamente podemos comer algo que nos haga daño al cuerpo, pero está hablando espiritualmente. Nuestra comida, nuestra bebida no tiene ningún efecto. No sean juzgados, dice, en cuanto a eso. Todo lo cual es una sombra de lo que había de venir, ¿no? Aquellas ordenanzas que había acerca de la comida, de las bebidas y de días de fiesta, ¿no? Días de reposo, fiestas judaicas, etc. Todo eso es una sombra de lo que había de venir. Eso es una ilustración de verdades espirituales que estamos nosotros entendiendo en este tiempo. La práctica de aquellas cosas quedó para las personas de aquel tiempo. Y para nosotros nos debe quedar la enseñanza que había atrás de aquellos ritualismos, detrás de aquellos mandamientos. Dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad, culto a los ángeles. Dice, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Hay algunas personas que por su propia mente orgullosa, ¿no? Han determinado prácticas que son vanas y que no tienen ningún propósito. Y dice el versículo siguiente, en contraposición a estas vanas acciones, dice, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece, dice, con el crecimiento que da Dios. ¿Quién es la cabeza? La cabeza de la iglesia, Efesios capítulo 1, dice, es Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza del cuerpo. Entonces aquí dice que lo que debemos hacer en realidad es agarrándonos
poniéndonos, aferrándonos, ¿no?, a la cabeza, a Cristo. Y dice, nutriéndonos de Él. Dice, todo el cuerpo nutriéndose de Él, del resto de los hermanos del cuerpo de Cristo, dice. Según dice, las coyunturas y ligamentos. Crece con el crecimiento que da Dios, de la comunidad cristiana, de los dones que ha dado a otros hermanos. Pero básicamente, en vez de dejar de comer, dejar de beber, guardar días especiales, lo que tenemos que hacer es vivir aferrados a Cristo y crecer y alimentarnos y beber y comer de Cristo, una comida y una bebida espiritual, más que una vida de acciones casi sin resultados verdaderos espiritualmente hablando. Dice el siguiente versículo, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, dice, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Aquí está diciendo, hay prácticas que no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne, no te hacen mejor persona. No necesitas someterte a estas cosas. El capítulo 3:1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Las cosas de arriba son también, podemos decir, las cosas interiores, las cosas espirituales. El arriba puede ser el ver en la dimensión espiritual, en la dimensión de las cosas que no se ven. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿En qué sentido hemos muerto? En el sentido de que nosotros ya hemos dejado de vivir como el mundo quería, ¿no? Hemos muerto a nuestros anteriores objetivos de vida. Cuando uno se da cuenta en la vida de que sus caminos, al final de cuentas, no lo están llevando hacia lo que Dios quiere, hacia lo que Él mismo quiere, hacia una vida satisfactoria, hacia una vida de realización. Uno tiene que dejar esas cosas, no dejarlas así totalmente, en realidad deben dejar de ser la prioridad, porque hemos entendido que nuestra prioridad es vivir en Cristo y crecer en Cristo para ser llevados a la imagen de Cristo. Entonces, en un sentido, parte de haber muerto es que aquellas cosas que eran nuestra principal motivación, el motor de nuestras acciones, de nuestros pensamientos, de nuestros proyectos, ya ha dejado de ser cosas materiales, podemos decir, sino son cosas espirituales, cosas que Dios nos muestra que son las cosas más importantes. Y dice el versículo 5, haced pues morir, dice, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. O sea, es como decirnos que en vez de dedicarnos a hacer ciertos ritos y ceremonias vacías, nosotros debemos trabajar y tratar con estas cuestiones que son los deseos de la carne y quitar de nuestra vida, estar más enfocados en transformar esas cosas internas que en una religión de ritos y de obras vacíos, ¿no? Que no tienen, como decía antes, valor alguno contra los apetitos de la carne. Aquí dice, por ejemplo, el versículo 9, que dejemos la ira, el versículo 8, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. Versículo 9 dice, no os mintáis, ¿no? La mentira, habiéndoos despojado del viejo hombre. Habla de un despojarse
del viejo hombre, un despojarse de la vieja manera de ser nuestra, porque cuando venimos a Cristo porque sabemos que necesitamos cambiar, porque muchos de nosotros hemos visto que el fruto de las acciones y de nuestra vida anterior no era bueno. Primero, no satisfacía. Segundo, no hacía bien a nadie. Y aún nos daba la impresión de que nunca llegábamos a estar completamente llenos, completamente realizados en la vida. Y ahora nosotros entendemos que hay que despojarnos, como dice, del hombre viejo que tiene mentira, que tiene ira, enojo, blasfemia, todas aquellas actitudes negativas que nos están impidiendo vivir una vida de comunión. Y luego dice, en vez de eso, versículo 11 dice, revestidos del nuevo hombre, el cual, dice, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Dice, el cual conforme a la imagen del que lo creó. ¿Quién fue que nos creó? Dios nos creó. En Cristo fue el autor de la creación, como dice Juan capítulo 1. Entonces, conforme a la imagen de Él, nosotros nos revestimos nuevamente y nos tendemos a ser más como Él. Entonces, hasta el conocimiento pleno, hasta conocerlo, hasta que nuestra relación con Él sea tan profunda. Dice el versículo 12, vestidos pues, dice, como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, etc. Usted puede leer. Entonces, lo que aquí está diciendo, la religión no puede ser una religión solamente externa, de ciertas cosas, de ciertos ritos, ceremonias. Muchas veces nosotros hacemos cosas y no sabemos por qué las hacemos. Es más, algunas personas se sienten ya como que ya cumplieron y siguen viviendo su vida, pero las ceremonias de su religión, o sea, de su manera de darle culto a Dios, no lo están transformando. Y esa era una de las críticas de Jesús. Aún se puede hacer conociendo la Biblia, ¿no? Porque los escribas y los fariseos eran conocedores de las escrituras del Antiguo Testamento. Ellos entendían lo que Dios había revelado en el Antiguo Testamento, pero ellos no lo estaban llevando conforme a como Dios quería que se lleven, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el Sermón del Monte nos muestra podemos decir, algunos contrastes entre acciones y mandamientos externos e internos. Le voy a dar solo un ejemplo. Puede usted ver el capítulo 5, 21 en adelante, pero le voy a dar del 27 hasta el 30, que habla del adulterio. Dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. O sea, aquí está hablando del adulterio como una acción, dice. Oíste que fue dicho, no cometas la acción de adulterar, ¿no? de tener relaciones sexuales con una mujer que no es tu esposa. Pero él dice, él lleva este mandamiento, que la acción misma, ¿no?, de tener relaciones, a una cuestión interna. Dice, cualquiera que mira a una mujer en su corazón para codiciarla. O sea, lleva el mandamiento externo, ¿no?, de que no sea sorprendido. Recuerdan, por ejemplo, Jesús le llevaron a él, a una mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio. Entonces el adulterio es visible. Pero ¿quién puede acusarme de tener adulterio en mi corazón? ¿Quién puede decir que yo estoy mal? Entonces yo debo de ver en mi corazón. Porque hay mucha gente que vive con su mujer. Muchos hombres que viven con su mujer o mujeres que viven con su marido. Pero su corazón está en adulterio. O sea, ellos están mirando a otras personas, anhelando una vida con otras personas.
Y muchas veces por eso, ¿no? La relación esposo-esposa se ha convertido en una cosa vacía y muchas veces están enojados, están peleados, porque ellos están físicamente, pero interiormente no. Ahora, la obra de Cristo dentro de nosotros es una obra interior. El Espíritu, en la parte de nosotros que ha nacido de nuevo, está clamando por una vida de santidad, por una vida de que las acciones buenas que nosotros podemos hacer exteriormente lleguen a ser un fruto en realidad. Es que llegue a ser, el hacer el bien, llegue a ser tan sencillo como un árbol dar su propio fruto. Un árbol no se está esforzando por dar un fruto, es natural que un árbol de su propio fruto. Un árbol de manzanas, él da manzanas de manera natural. Entonces, la labor en Cristo, el cristianismo, no solamente nos viene a mostrar mandamientos y educarnos en comportamientos, sino que Él hace una labor milagrosa desde adentro. Desde adentro viene el nuevo nacimiento. Ahora, ese nuevo nacimiento que está en nuestro espíritu, como les he dicho anteriormente, debe tener nosotros debemos decidir, porque la decisión, ¿no? La voluntad está en el alma. El alma debe decidir vivir en armonía con lo que nos dicta el Espíritu. Y lo que nos dicta el Espíritu es lo que Dios quiere, porque el Espíritu es algo que Dios creó, es hecho a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, nuestras acciones, podemos decir religiosas, deben llevarnos a una transformación interior. Ese es uno de los problemas que tenían los fariseos, ¿no? Ellos se conformaban con realizar ciertas acciones. Es más, ellos le aumentaban acciones, como vamos a ver, ¿no? Más adelante. Sigamos leyendo los siguientes versículos. Versículo 42 dice: mas hay de vosotros, fariseos, dice, ¿no? Que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario sin dejar de hacer aquello. Hemos visto, mis queridos hermanos, que la persona que está salida de la voluntad de Dios, que no comprende esto, empieza a salirse, empieza a dejar de ver las cosas en la perspectiva de Dios. Le pone una importancia muy alta a las cosas que tienen menor importancia y no toma en cuenta las cosas que para Dios son importantes, ¿no? En este caso era el diezmo, y en nuestro caso, no sé, pero para Dios es muy importante la justicia y el amor. El diezmo dice, no dejen de hacerlo, pero es más importante el amor de Dios que esta práctica del diezmo, y Él dice que tampoco se debe dejar. Pero en realidad, esa es la pregunta que nos podemos hacer al aplicar este versículo. ¿Estamos poniendo nosotros demasiada importancia y demasiado énfasis en cosas secundarias para Dios? Otra forma de verlo sería, ¿lo que es importante para Dios es también importante para nosotros? ¿O nosotros tenemos nuestra propia escala de importancias como la tenían los escribas y fariseos? En consecuencia de lo que estoy diciendo, viene el otro versículo. Le dice: ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, ¿no? Aquí les está mostrando cómo su corazón estaba buscando ser populares. O sea, sus objetivos no estaban siendo los objetivos que tenía Dios, y ellos eran los representantes de Dios. Y aquí no solamente hablamos de los ministros de Dios. En realidad la iglesia es el cuerpo de Cristo. Dice en Efesios el capítulo 1 que la iglesia es el cuerpo de Cristo.
en el sentido de que un cuerpo es una manifestación de algo material a ojos materiales, ¿no? Las personas no pueden ver nuestro interior, ¿no? Ni nosotros podemos ver el interior de otros. Ven nuestro exterior, nuestro cuerpo. Es a través de nuestro cuerpo que nosotros nos manifestamos al resto de las personas. Entonces, como cuerpo de Cristo, se supone que debemos tener las acciones de Cristo. Y aquí ellos estaban buscando solamente sus propios intereses, ¿no? Querían ser populares entre los demás. En cualquier otra cosa se puede ver, ¿no? También se puede ver esta situación en nuestras oraciones, por ejemplo. Nuestras oraciones muestran lo que hay en nuestro corazón, muestran qué es lo más importante para nosotros, ¿no? Muchas veces ahí podemos entender si solamente estamos pidiendo cosas materiales, si solamente estamos pidiendo para nuestro éxito en esta vida, el éxito, entre comillas, el éxito generado por nosotros mismos, el éxito proyectado por nuestra propia inteligencia. Entonces, y recuerden, si usted puede verlo en el primer video de este capítulo 11, en la enseñanza que Jesús hizo del Padre Nuestro, cómo primero nos enseña a pedir por cosas que son los intereses de Dios y después por nuestras propias necesidades. Muy bien, entonces los escribas y fariseos eran superficiales, ellos querían cosas solamente de este tiempo, ¿no? Ahora, no estoy hablando de que nosotros seamos gente que le cae mal a las personas, seamos gente que ríspida, osca, para nada, porque tampoco es una muestra de Cristo, porque Cristo ama al mundo, sino que estaríamos hablando de que cuando hacer lo correcto es impopular, nosotros vamos a ser impopulares. O sea, nosotros no vamos a poner la popularidad por encima de la verdad y por encima de hacer lo correcto, ¿no? Como le dice el apóstol Pablo a los Gálatas: si yo quisiera agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo, porque los hombres de su comunidad, los judíos de donde él venía, no querían que él predique el evangelio a los gentiles y que lo predique y que predique la gracia de Dios a los gentiles. Entonces él dice: yo no estoy para agradarles a ellos, yo estoy para agradar a Dios, porque el evangelio verdadero lo da Dios, no lo dan ellos. Muy bien, el versículo 44 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben, ¿no? Aquí está mostrando cómo si nuestro interior, que es lo que no se ve, es como un sepulcro, ¿no? Está muerto. En el interior de un sepulcro hay un muerto. Pero por fuera, encima de los cementerios, usted puede ver, hay plantas, es bonito. Hay flores, hay unas lápidas de mármol. Nosotros necesitamos, ay de ustedes, los hombres que caminan por encima no lo saben. O sea, la gente que nos conoce, la gente que está a nuestro alrededor, no sabe lo que hay en nuestro interior. ¿Qué hay en nuestro interior? Esto sería la aplicación de este pasaje. Estamos viviendo simplemente una vida de comportamiento correcto. Una de las cosas más evidentes que sucede a una persona que vive una religión que no está llena es que el hacer el bien, tarde o temprano, le cansa. El hacer el bien, tarde o temprano, le llega a cansar, porque nadie puede vivir actuando toda la vida. Nadie puede vivir haciendo algo que no es. Nosotros tenemos que manifestar lo que somos. Entonces, Cristo tiene que venir a cambiar no nuestras acciones solamente, sino lo que hay detrás de nuestras acciones, lo que somos. ¿Quién somos? El cambio de quién éramos y ahora quién somos. Por eso habla de una muerte el Evangelio. Habla de un dejar de ser lo que éramos para ser lo que ahora
somos en realidad. Y ahora, cuando una persona madura en Cristo, el hacer el bien no es difícil, no es forzado, no es una educación. Puede hacer lo malo si toma malas decisiones, pero en realidad se va a sentir muy mal de hacer lo malo. No está anhelando el pecado, sino el pecado quizás le agrada a la carne, lo que nosotros llamamos la carne. Pero ahora nosotros tenemos la posibilidad de que de adentro a afuera ser parecidos a Cristo. Y entonces el hacer el bien no es una cuestión difícil, sino es un fruto. La Biblia dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, ¿no? El nuevo ser que ha nacido dentro de nosotros tiene eso como un fruto. Y sabemos, hay una lucha entre el viejo hombre, entre la parte humana, carnal, vieja, anterior, y el nuevo hombre. Y la vida cristiana lo que está sucediendo es que el nuevo hombre está surgiendo y está tomando el dominio, y el viejo hombre va menguando hasta someterse, y vivimos en el Espíritu cuando nuestra vida está gobernada por el Espíritu. Y entonces en nuestra vida existe lo que se llama el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es en realidad la manifestación de que estamos en Cristo y de que estamos madurando en Cristo. No puede darse este hecho, ¿no?, de que nosotros seamos sepulcros, porque adentro no puede haber muerte, adentro tiene que haber vida. Y nuestra vida cristiana debe alimentar a esa vida. El ministerio pastoral, el ministerio que tenemos nosotros los ministros, no es simplemente un ministerio de empujar a la gente, hagan lo bueno, hagan esto. Aquí está, como dice aquí más adelante, ¿no?, el versículo 46. Ay de vosotros, dice también intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aún con un dedo las tocáis. O sea, cuando una persona no ha recibido a Cristo, no tiene esa nueva naturaleza, el hacer lo bueno es una carga pesada. Usted se puede topar con cristianos que usted no le encuentra una falla. Usted le ve a esa persona, cumple, siempre es puntual en su vida espiritual, es una persona que ora, pero sabe que esa persona es dura muchas veces. Es una persona que no manifiesta amor, el gozo no está tampoco en su vida, no hay paz en su corazón, etc., ¿no? El fruto del Espíritu no se ve, aunque exteriormente es una persona que anda haciendo lo correcto, no miente, no roba, es honesta, etc. Pero el Señor, el cambio que Él pretende hacer, y por eso murió Cristo, es un cambio profundo y verdadero de adentro para afuera. Pero si nuestro evangelio, si nuestra experiencia cristiana es una experiencia donde cada vez que yo voy comprendiendo más a Cristo parece que hay una carga más pesada en mi vida, y usted tiene que revisar qué está pasando. Usted tiene que revisar qué está enseñando, si es un ministro del Señor, si está trayendo más peso a los hermanos, o está en contraposición, o usted está alimentando esa nueva vida de Cristo en ellos, porque ese es nuestro propósito, alimentar a Cristo. Veíamos en Colosenses, dejar de hacer estas cosas, no toques, no comas, no bebas, y más bien aferrarse a Cristo y crecer, ¿no?, nutriéndose por medio de todas las coyunturas que nos llevan a ser más como Cristo. Estos fariseos, esta religión farisaica, era una religión que le implicaba que las personas tenían que ser de mucha voluntad, de mucha fuerza. Este sería un evangelio solamente para ciertas personas. Hay gente que no quiere entrar al evangelio porque ve la vida de esas personas y dice, eso no es para mí, yo no puedo hacer eso. Pero el verdadero evangelio
es para todas las personas. Porque el verdadero evangelio no te exige. Tú entras en la gracia de Dios. El verdadero evangelio te transforma. El verdadero evangelio alimenta esa nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza llega a imponerse, llega a minimizar la vieja. Y en forma natural hay gozo, hay vida, hay amor. Aunque es cierto que nosotros tenemos que esforzarnos, así como para alimentarnos en lo físico, nosotros tenemos que trabajar para comer, para todo eso. Es también así. Nuestra vida espiritual tiene que ser continuamente alimentada, así como nuestra vida física. Porque todavía tenemos una oposición en el espíritu, que es el viejo hombre, que es la vieja naturaleza, la carne, en términos bíblicos, por ejemplo, en términos de las cartas del apóstol Pablo. ¿Ok? Pero nuestra experiencia cristiana no debe ser una experiencia de andar cargados. Dice Jesús, es más, Jesús dijo, vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y Él dijo, yo os haré descansar. Él dijo, pongan mi yugo en ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y es ligera mi carga. Poner mi yugo con Cristo es unirme a Cristo, porque el yugo era una madera que unía a dos bueyes para arar. El yugo con Cristo implica que Cristo y yo estamos caminando en la misma senda, que yo estoy yendo en la misma senda que Él me marca. Y Él tiene la fuerza y Él me va a ayudar. La vida cristiana no es tan complicada. Lo complicado más bien es el otro viejo hombre. Él es el que tiene que desaparecer. Pero Cristo tiene que aparecer. Es necesario que yo mengüe, decía, y que Él aparezca. Ok. Dice después del versículo 47 al 51 que hemos visto que aquellos hombres edificaban los sepulcros de los profetas, ¿no? Pero que habían sido maltratados por sus padres, pero igual vivían en contra de los profetas. Yo creo que ya estamos llegando al final, estoy un poco nervioso porque ya tengo poco tiempo, pero la idea sería, ¿quiénes son mis héroes? Y ¿estoy siendo como mis héroes? En realidad el héroe por excelencia es Cristo. Cristo es el héroe para nuestras vidas. Su manera de ser debería ser una manera de ser deseada por nosotros. Ellos tenían sus héroes y le hacían monumentos. Pero ¿qué es lo que esos héroes hacían? ¿Para qué venían los profetas? Los profetas eran la voz de Dios para que ellos transformaran su manera de vivir. Entonces, lo que Dios hace con los suyos es ayudarnos a cambiar. Ahora, si tú eres confrontado, aquí dice que los maestros se sintieron confrontados, como dicen los últimos versículos. Ellos, en vez de aprovechar, en vez de reflexionar acerca de su religión, ellos dice en el versículo 53, diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Y la aplicación de esto sería la pregunta: si alguien viene y te confronta, si alguien viene y te dice algo que estás haciendo mal y no te gusta, ¿cuál debe ser? ¿Cuál es tu actitud? ¿Te alejas de aquellas personas que te corrigen? ¿Te alejas de aquellas personas que te muestren? ¿Sabe, mis queridos hermanos? Dios es un Dios de gracia, es un Dios de amor. Y dentro de su gracia está su corrección. Y de hecho, pues, lo que Él viene a hacer es corregir lo que está torcido, que era lo que éramos nosotros. Pero lo hace con gracia. ¿Sabe que un Dios de gracia produce hijos de gracia? Si tú eres un hombre que ha recibido este evangelio tal como es, el evangelio de la gracia, donde Dios te ha dado su justicia, Dios te ha perdonado,
Él dice en otros versículos que es lo que hemos recibido de gracia, demos de gracia. Si hemos sido perdonados por gracia, perdonemos por gracia. De la misma manera, el mismo Padre nuestro dice, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es un evangelio que causa una transformación en nuestras actitudes. No simplemente un evangelio que nos manda a hacer una transformación en nuestro carácter, sino que en primer lugar el Señor nos entrega esa gracia. Porque sabe que si yo tengo un Dios de gracia, yo voy a dar gracia a los que están alrededor mío. Si yo soy un adorador maltratado por mi Dios, un adorador que ve que Dios tiene expectativas de mí que son imposibles de que yo alcance, siempre voy a estar frustrado. Y yo voy a traer esa misma frustración a los demás, a aquellos con los quienes yo voy a tratar. Usted puede ver esos hombres, como les digo, religiosos, que en todas las cosas externas están cumpliendo, pero son duros con los demás, juzgadores de los demás. Entonces, ese es un prototipo de un religioso. Alguien que no ha sabido recibir la gracia de Dios. Y no estoy hablando de libertinaje. La gracia de Dios no es para libertinaje, como otro extremo que hay de la misma religión cristiana. Hay gente que dice, bueno, pues como Dios es un Dios de gracia, yo sigo mi vida, sigo haciendo lo malo, como no hay problema, al final de cuentas Dios siempre me perdona. No es para eso la gracia de Dios. La gracia de Dios es para que tú la recibas, la abraces y luego la apliques en tu vida. Y después de ser aplicada, de ser bebida, de haber sido bendecido, tú traer esa misma bendición. Cuando yo recibo bendición, doy bendición. Si tú te topas con personas muy amargadas, muy complicadas, te aseguro que en su hogar están siendo maltratadas, están siendo arruinadas. O ellos tienen una religión que los está maltratando, los está estropeando. Dios no hace eso con nosotros. Aunque Dios es un Dios, como hemos dicho, que nos disciplina para quitar algunas cosas, es necesario, Él lo hace, es verdad. Pero toda disciplina que viene de Dios viene con buena intención, viene con amor. Así como un verdadero padre, un padre que realmente tiene un amor correcto a sus hijos, un padre que tiene un amor correcto a sus hijos lo va a disciplinar. Pero hasta le va a doler más a él la disciplina que tiene que darle a sus hijos. Pero no por ello va a dejar de hacerlo, porque el propósito que él tiene es que sus hijos crezcan rectos, que sean mejores. De la misma manera Dios algunas veces nos va a tratar con disciplina, pero Él nos ofrece de su gracia todo el tiempo. Esto es lo que yo quisiera compartir hoy día con ustedes. Dios de gracia y de justicia y de rectitud y de santidad, y que no nos pide hacer cosas imposibles. Él primero nos da, porque antes de que nosotros cambiásemos, Él vino y nos dio de su espíritu. Así estando nosotros en una condición pecaminosa, en cualquier condición que tú hayas venido al Señor o que tú te hayas visto, a los ojos de Dios, no eras algo demasiado atractivo, pero Él vino, porque Él vino a salvar lo que se había perdido. Y al salvar lo que se había perdido, Él nos da todas las herramientas para que nosotros tengamos una vida de transformación. Recuerda, su yugo es fácil y su carga es ligera. Si tú estás viviendo una religión donde te sientes cargado y oprimido, escucha al Señor. Él dice, ven a mí, que estás trabajado y cargado, yo te haré descansar. Yo voy a hacer que aquello que para la naturaleza antigua, que la naturaleza pecaminosa es difícil, es imposible, voy a transformar tu naturaleza de tal manera que hacer lo bueno sea un fruto en tu vida.
Gracias, mis queridos hermanos. Espero que esta enseñanza les haya bendecido y que ustedes hayan conocido un poco más a ese Dios de gracia, que muchas personas dicen que lo conocen, pero no predican la gracia de Dios, sino predican la ley. Y si alguno de nosotros, quizás este mensaje llegue a alguno de mis colegas, de mis hermanos, que nos ayude, que no tengamos esa actitud de los fariseos de enojarnos y que más bien la confrontación nos sirva para transformar nuestra manera de nuestra vida, para transformar nuestro mensaje. Pero básicamente nosotros tenemos que recibir esa gracia de Dios, porque de otra manera no podemos predicar con verdadera autoridad y con verdadero amor, y tampoco le vamos a representar bien a Dios. Si Dios es amor, ¿qué es lo que lo va a representar? Una persona que tiene amor. Gracias, un abrazo a todos ustedes y mi deseo de que conozcan a ese Dios lleno de gracia y que su vida sea transformada verdaderamente por un evangelio verdadero. Un abrazo muy cariñoso para todos ustedes.